Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, según el lugar y la hora en donde nos estás viendo en este momento. Esto es Avívate del movimiento espiritual Tiempos de Avivamiento. Y yo soy el profeta Miguel Roger Ponce, un hijo de Dios por la fe en Cristo Jesús. El día de hoy vamos a hablar sobre, o vamos a dar inicio a una serie de breves acerca del tema de las maldiciones. Vamos a entender qué palabras describen esto en hebreo. Vamos a conocer algunos mitos que se manejan dentro de la comunidad cristiana sobre el tema en cuanto a si son reales, no son reales, efectivas o no son efectivas, cuáles son sus orígenes o raíces, en qué medida o hasta qué punto pueden afectar una vida, sobre todo en el cristiano. Pero también tenemos la idea de poder hacer una oración general de administración que te ayude a desarrollar no un modelo estricto, sino que te sirva solamente como una guía básica para que bajo la dirección del Espíritu Santo puedas identificar y romper estas operaciones que el reino de las tinieblas ha tomado bajo su mando para atacar al mundo en general. El mundo entero, dice el apóstol Juan, el teólogo, está en el regazo del maligno. Realmente estar en el regazo no es lo mismo que estar bajo el poder, sino que el sistema, el cosmos, el sistema mundial está reposando en las decisiones que se toman desde las regiones inferiores, que se puede decir llamarse perfectamente regiones infernales, entendiendo infierno como la región inferior, dando a entender esto como que está por debajo de la autoridad de Dios. ¿Sí? No estamos hablando del lago de fuego y azufre, por favor, no confundan eso. Entonces vamos a iniciar esto dando un concepto que permita captar qué es maldición, y arrancamos desde la idea de en español maldición viene del latín maldecire, que significa decir el mal o hablar lo malo. Básicamente es el uso de expresiones verbales tanto habladas como escritas, las cuales implican un deseo de causar daño o de que le vaya mal o que le suceda algo malo a una persona. Cuando hablamos de una persona abarcamos personas, familias, comunidades, naciones enteras, un lugar o un objeto. Sí, eso para abarcar toda la idea. Sin embargo, cuando vamos a observar este mismo género o concepto, ya interpretándolo en otros lenguajes, nos tropezamos con que no es solamente hablar o desear el mal, sino es activar fuerzas espirituales para que ejerzan una función dañina, incluso destructiva, por no decir que mortal, sobre una vida o sobre todo un linaje de personas. Entonces, ahora vamos a ir de la idea de qué es lo que digo a lo que es las fuerzas que se mueven a causa de lo que he dicho. Esto forma parte de lo que es la serie de enseñanzas acerca del poder creativo. Eh, Tomamos primero esta parte, primero porque no queremos darle demasiada propaganda, ¿no? Tampoco. Queremos plantear la maldición es una fuerza espiritual que opera de manera negativa, que causa daño, destrucción, incluso la muerte, sí, pero que puede ser vencida por medio de la obra de Jesucristo. Y de hecho ya fue vencida, pero como la mayoría de las cosas que Jesucristo logró por nosotros, tenemos que hacerla efectiva. Tenemos que hacerla que opere en nosotros, en nuestras familias, en nuestras vidas, en nuestras comunidades. Eso es necesario. Entonces, una vez que entendemos esto, entendemos que solo personas pueden maldecir. Y vamos a centrarnos en la realidad funcional y legal de dos personas únicamente. Solamente Dios puede maldecir porque habla, y solamente el hombre como imagen de Dios puede maldecir. Es decir, porque es la imagen de Dios.
Es decir, esa conexión de imagen semejanza con Dios nos permite tener la capacidad de hablar tanto positiva como negativamente y mover el universo espiritual para que se generen realidades. Y el hecho de que no entendamos eso es porque no entendemos que ese poder creativo que hizo los cielos y la tierra está ahora a nuestra disposición. Sin embargo, en Facebook Live, colocamos suficientes videos en nuestra página Miguel Roger Ponce para que usted pueda estudiar esto y entender esto perfectamente, lo que es la introducción a la idea del poder creativo. Se están desarrollando ahorita todos esos temas para que usted pueda manejarlo, entendiendo que este poder creativo es algo que Dios colocó en su gran esencia, o mejor dicho, en su totalidad esencial en el Mesías. Y es de allí de donde nosotros tenemos acceso a ese poder y somos responsables por el uso que hagamos de ese poder. Definimos entonces estas dos fuentes. ¿Por qué no coloco a Satanás como fuente de maldiciones? Porque sin una persona humana, imagen de Dios, Satanás puede decir lo que quiera, pero no va a pasar nada mientras ninguna persona esté de acuerdo y lo exprese verbalmente, sea hablado o escrito. Esa es la gran limitación de ellos. Ellos necesitan una fuente de poder y esa fuente de poder son las personas. Tan sencillo como eso. Entonces describimos que los niveles de fuerza están sujetos a dos líneas duras de pensamiento. Sabemos que ya Dios no nos maldice porque la cruz, el estauros, el madero del Calvario, donde Jesucristo entregó su vida, donde el Mesías entregó su vida, puso fin a la maldición de la ley. Es decir, el conflicto de la ley con nosotros por la carne fue resuelto por medio del sacrificio del Mesías. Entonces ya no hay una maldición de Dios que pueda operar en nosotros. Dios no nos va a maldecir. Fin de la línea. Eso no tiene ni pies ni cabeza. ¿Okay? Ya Dios no está maldiciendo a nadie. Pero según el nivel de autoridad o de legalidad, pues las personas pueden maldecir. Por ejemplo, hay gente que agarra y dice, no, pero es que el rico te tira una maldición y como él es rico y tiene más, está en una mejor posición social, tiene más autoridad y entonces él sí te maldice. En cambio el pobre, ¿de qué sirve la maldición del pobre? La maldición del pobre rebota. No. Cuando el pobre emite una maldición como un juicio, es decir, en función de que se le ha hecho una injusticia y está reclamando y activando, generalmente sin saberlo, estas fuerzas espirituales como agentes de justicia, entonces esas maldiciones van operando y con el tiempo van haciendo un efecto. Lo que pasa es que es más difícil verlo, el de una sola persona, que el de una multitud, no es lo mismo. ¿Y por qué marco este detalle? Porque vamos a identificar algo importante que es la cuestión de las autoridades. Dios es la máxima autoridad y Él no nos maldice. Le siguen los seres humanos. Y en los seres humanos vamos entonces a manejarlo así. La siguiente autoridad después de Dios que tiene capacidad para maldecir soy yo. Yo puedo tener una mala opinión de mí mismo, yo puedo tener una mala visión de mí mismo, yo puedo autocondenarme, autocastigarme, haciendo declaraciones a nivel de pensamientos, imagínense, a nivel de pensamientos o de intenciones contra mi propia persona, lo cual me convierte a mí mismo en mi mayor enemigo, ni siquiera en el pobre diablo. El diablo depende de que yo esté de acuerdo con él para que yo repita lo que él dice. Pero si yo me creo que yo merezco ser castigado, que yo no valgo la pena, es decir, que tengo una opinión negativa de mí mismo, es la principal línea de automaldición que existe. Y es quizá lo más problemático de corregirle a la gente, es que entiendan que si ellos piensan mal de ellos mismos, tienen que romper con eso. Tienen que romper con eso y liberarse a sí mismos de esas maldiciones. Luego vienen las maldiciones parentales que vienen por las palabras negativas que han dicho los padres y familiares de autoridad como tíos, luego siguen hermanos mayores, ¿ok?
Luego está, ya una vez saliendo a nuestra propia vida personal, la autoridad legítima de los esposos y esposas, como esposos y esposas que forman una sola carne y actúan prácticamente como una automaldición, con el pequeño detalle de que son generados por la otra persona, pero contra ellas tampoco tengo defensas. Estoy tan indefenso como contra la automaldición. ¿Ok? Luego entran entonces las autoridades, maestros, profesores, guías, entrenadores, autoridades ministeriales, ¿ok? Deberíamos haber colocado las autoridades ministeriales al comienzo, pero a menos que usted se haya criado dentro de un círculo religioso, generalmente no encuentra estas autoridades sobre su vida desde el principio. Se encuentra con las seculares, ¿ok? Entonces ahí ya vamos viendo. Luego, no menos poderosas, pero sí más tendenciosas a ser ilegales o moverse dentro de sistemas legales más pequeños y reducidos, están las personas con poderes ocultistas, que ellos son los que se ponen de acuerdo con el enemigo para lanzar estas fuerzas en contra de uno. Una vez que tenemos definido esto, vamos a definir un cierto detalle. Una vez que usted abandone el hogar paterno, ¿sí? El derecho de sus padres para maldecirlo caduca. Mientras usted no vuelva a vivir en la casa, allí ellos recuperan ese poder porque usted está en su casa de ellos. ¿Okay? Pero una vez que usted inicia su propia vida y abandona el hogar paterno o el hogar materno, usted ha quedado liberado de la capacidad de ellos de maldecirlo. ¿Okay? Luego, por supuesto, ya hemos cubierto todo lo que son seres humanos, obviamente. Luego están las causas legales. Las causas legales son que usted ha violado alguna ley humana que estaba asociada a un principio espiritual, y eso está conectado directa o indirectamente con lo anterior, con los ocultistas y con las otras autoridades, pero esas pueden funcionar aunque la persona ya no exista. Es decir, una ley, una tradición que llevaba implícita una maldición sigue operando aunque el que lanzó la maldición ya no exista, porque la gente sigue manteniendo activo ese poder, esa fuerza, mientras nadie le diga que ya se acabó, ella sigue operando. Okay, de aquí en adelante entonces vamos a estudiar las 6 fuerzas espirituales, como describe la escritura, que son las definiciones básicas de las 6 que existen. Vamos a hallar su conexión con otros elementos y vamos a continuar entonces con esta serie. Entre tanto, pues que nos volvamos a ver, esto es Avívate del Movimiento Espiritual Tiempos de Avivamiento. Yo soy Miguel Ponce, un hijo de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y como ya les dije, hasta que nos volvamos a ver, avívate. Gloria a Dios.